Buenos días a todas y a todos. Como parte del curso de verano Taller de Escritura, voy a presentarles el día de hoy dos experimentos y un tercero que ustedes van a realizar en sus casas. Vamos a empezar por la primera actividad. Bueno, pero antes vamos a hacer estos experimentos porque ustedes van a escribir un reporte de lo que van a hacer. Bueno, vamos a empezar con este primer experimento. Como ustedes ven, tengo un recipiente transparente con agua. Tengo también un vaso y voy a utilizar una servilleta. ¿Sí? Voy a utilizar una servilleta, la voy a extender y arrugar para que se pueda sujetar al vaso. Miren ustedes, ahí está. La meto en el vaso y voy a colocar el vaso en dirección al recipiente con agua. Voy a irlo bajando poco a poco. Vean ustedes, ya entró al agua y llegó al fondo. Está, lo mantengo durante un tiempo, así, exactamente así, y vamos a ver lo que pasa con la servilleta que puse dentro del vaso de agua. Vean ustedes, saco y vamos a observar qué pasó con la servilleta. Nada, está totalmente seca. Está totalmente seca la servilleta. No tiene nada, miren, no le pasó nada a pesar de que la introduje en el recipiente con agua. Ustedes dirán, ¿esto es magia? No, esto es ciencia. Hay una explicación científica para lo que acaba de suceder. Resulta que yo metí la servilleta y adentro hay aire. Y como ustedes saben, el aire está compuesto de diferentes gases que ocupan un lugar en ese espacio aparentemente vacío. Aparentemente vacío. Entonces, cuando yo introduzco el vaso en el recipiente, pues nada, que ese aire que está dentro no deja pasar el agua para que no se moje la servilleta. Esa es la explicación científica de este experimento. ¿Qué pasaría si yo meto este recipiente de manera inclinada? Ahí sí, el aire se sale, forma burbujas y entonces ese lugar que desocupa el aire lo ocupa el agua y entonces sí llegaría a la servilleta. Lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Lo voy a hacer. Miren ustedes, ahí está. Estaba sacando burbujas porque está dejando escapar el aire que estaba ahí en el vaso y entonces ahora sí, miren, y entonces ahora sí va a mojar a la servilleta. Está dejando escapar el aire y ahora sí ya entró y ahora sí ya se mojó la servilleta. Vean, hasta le está escurriendo agüita porque al inclinar el vaso lo que hice yo fue permitir que saliera el aire por un lado y entrar el agua a mojar la servilleta. Este es un primer experimento que nos demuestra que el aire sí ocupa un lugar en el espacio, aunque aparentemente veamos que no, sí ocupa un espacio ese aire, esa cantidad de gases que forman esta parte de la atmósfera. Ese es un primer experimento que quise hacer con ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo experimento. En este segundo experimento necesitamos un horno de microondas, necesitamos globos, en este caso un globo tamaño mediano o grande, como ustedes gusten, y ese globo necesitamos llenarlo
más bien no llenarlo, ponerle un poquito de agua, poquito, muy poquito. Vamos a pasar a la llave para poner el agua al globo. Ya le puse agua al globo, vean ustedes, lo amarré, está, poquita agua, no mucha. Ya lo amarré, pongo el globo en el plato del microondas, lo cierro, esperamos un poquito. Mientras se está calentando el agua del globo, les quiero comentar que con este experimento les voy a poner un ejemplo de cómo hacer un reporte de experimento. Porque después ustedes me van a hacer un tercer experimento y me van a hacer su reporte. Ay, no voy a explotar. Ya estoy haciendo gestos porque si se tarda mucho tiempo, explota. Vean ustedes qué pasó con el globo. Oh, sorpresa, está bien caliente. Oh, sorpresa, se infló el globo. Más bien, sí se infló el globo. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, también hay una explicación científica. ¿Qué pasó? Sencillamente que el agua, al calentarse, se convierte en vapor de agua y se expande. Ahorita vamos a pasar a la pizarra, al pizarrón, para que yo les explique con detalle lo que sucedió. Y además de eso, también les voy a explicar cómo hacer su reporte de investigación. Vean que se está haciendo más chiquito ya. Se está enfriando nuevamente y va a volver a su estado original en cuanto alcance su temperatura, la temperatura inicial. Ahí está, se está haciendo chiquito. ¿Ustedes lo vieron? Bien, vamos a pasar ahorita a la pizarra para que les explique este experimento y les dé muestra de cómo hacer un reporte, porque ustedes van a escribir un reporte. Estamos en el taller de escritura, recuérdenlo. Una vez que ya hicimos nuestro experimento, me refiero al experimento número 2, en donde metimos un globo con agua en un horno de microondas. Una vez que ya hicimos nuestro experimento, procedemos a realizar nuestro reporte. En primer lugar, un reporte siempre tiene que tener un encabezado: nombre de la escuela, turno, grado y grupo, nombre del alumno y título de esta actividad, o sea, de este experimento. Yo hice este reporte y lo titulé La temperatura y el agua. Cuando ustedes hagan su reporte del experimento, que enseguida voy a indicarles cómo realizar, le van a poner ustedes también un título con base en lo que vayan observando y las conclusiones a las que vayan llegando. Bueno, repito entonces, tiene un encabezado y un primer aspecto que hay que poner es este siguiente primer punto: es establecer o plantear los objetivos del experimento. Para lo que ya ustedes vieron, para el experimento que ya ustedes vieron, el objetivo era saber y explicar lo que sucede con una porción de agua contenida en un globo al aplicar calor. Ese fue el propósito, o es el propósito del experimento que acaban ustedes de ver. Un segundo aspecto que ustedes tienen que poner en su reporte es los materiales que van a utilizar, que en este caso fueron
un globo de látex, tamaño mediano, agua y horno de microondas. Esos fueron los materiales que ustedes, más bien que yo utilicé en este experimento. Y entonces por eso los pongo en el reporte. Enseguida, después de los materiales, tienen ustedes que indicar cuáles fueron los pasos o procedimiento del experimento. Y yo los enumeré de la siguiente manera. Número 1, introducí una pequeña porción de agua en un globo. Ese fue el primer paso que realizamos para nuestro experimento. Luego, amarrar el globo. En tercer término, colocarlo en el plato del horno de microondas. Cuarto paso, activar el horno durante, yo puse aquí 30 segundos, pero no fueron 30 segundos, ustedes recuerden, fue 1 minuto para calentar el agua del globo. Y un quinto paso fue sacar del horno el globo y ver lo que sucedió. Esos fueron los pasos que yo realicé para el experimento. Son los pasos, o también llamado procedimiento. Enseguida, un cuarto aspecto a incluir en el reporte es la explicación. Lo que yo vi, la explicación es lo que yo vi del experimento. ¿Qué resultó del experimento? ¿Y qué vi? Que al calentar el agua, el globo se infla, lo que probablemente quiera decir que se expande con el calor y en consecuencia esto hace que el globo se infle. Esto es algo que yo vi, pero también estoy suponiendo que el calor influyó en el globo y en el agua para que se expandiera y el globo automáticamente se inflara. Ahí está mi explicación de lo que vi. Después de la explicación yo puse una imagen. Como dice la computadora, pues puse una imagen. Pero ustedes pueden hacer un dibujo después de la explicación. Y finalmente viene una última parte que se llama la conclusión. Aquí les quiero comentar que en la conclusión ustedes antes de hacerla, van a investigar qué pasó con el agua dentro del globo. No solamente que me digan que el agua se calentó y eso hizo que el globo se agrandara o se inflara. No solamente eso, me van a tener que explicar qué pasó con el agua. Y para eso, yo lo que hice fue investigar cómo se comporta el agua cuando hay mucho calor. Y después de haber investigado, hice mi conclusión, y vean cuál es la conclusión. Al investigar más sobre el agua, descubrí que este líquido está formado por pequeñas partículas que al juntarse forman lo que todos conocemos y utilizamos a diario. Si este líquido se encuentra en un lugar muy frío, sus partículas se juntan mucho y hacen que se convierta en hielo. Por el contrario, cuando el agua se encuentra en un lugar pero muy caliente, las partículas de agua se separan mucho y este fluido se convierte en vapor. Cuando el agua es vapor, se expande y ocupa un mayor espacio que el que tenía. Voy a poner 3 dibujos, en este reporte voy a poner 3 dibujos para que vean cómo queda el agua en cada caso.
Como parte de esta investigación descubrí que el agua está formada por diferentes partículas o gotitas, ¿sí? Cada partícula o gotita está cerca o junto a otra gotita. Vean, este dibujo corresponde a el agua en una condición normal, cuando la temperatura no está ni muy caliente ni muy fría, sino que está en condiciones normales. Y vean ustedes cómo están las partículas o gotas de agua, están ligeramente separadas, ¿sí? Están ligeramente separadas. Cuando el agua está expuesta a mucho frío, las partículas o gotitas se juntan muchísimo, casi no hay espacio entre partículas. Y esto hace que el agua se convierta en hielo, pasa a estado sólido. Y por el contrario, cuando el agua está expuesta a mucho calor, como puede ser el agua de mar, que está expuesta a la intensidad del calor del sol, cuando esto sucede, las partículas de agua se separan mucho, como en este ejemplo, vean ustedes, se separan mucho, o lo que es lo mismo, se expanden esas partículas, se separan mucho, y entonces lo que sucede aquí es que el agua se convierte en vapor. Y esa agua convertida en vapor todavía está formada por gotitas, pero son gotitas muy chiquitas, pero además muy separadas, y entonces esa agua se expande, ocupa un lugar mayor que en el estado normal, se expande. Y entonces lo que pasó en el experimento fue que al calentar el globo que tenía adentro agua, lo que sucedió fue que el agua se convirtió en vapor, se expandió, porque se separaron sus partículas, y eso hizo que se inflara el globo. Esa es la explicación, y es lo que estoy aquí escribiendo en esta última parte del reporte de investigación. Vean ustedes entonces, tenemos un experimento, lo realizamos, hacemos una explicación de lo que vimos y una posible explicación de lo que vimos, pero no nos quedamos conforme. Tenemos que investigar más para dar una conclusión en donde ya con mayores conocimientos, mayores elementos, podamos explicar lo que pasó con el agua, como en este caso les acabo de exponer. En resumen, niños, el reporte de investigación que ustedes van a realizar después de hacer el experimento del agua con sal debe tener las siguientes partes. Un encabezado, esa es la primera parte, con los datos que ya les mencioné hace rato. Luego la segunda parte debe ser los objetivos del experimento. ¿Qué quiero observar en el experimento? En tercer lugar, los materiales, la lista de cosas que necesitamos para realizar el experimento. En cuarto lugar, el procedimiento o pasos para realizar ese experimento. Aquí tenemos que desglosarlo por números, número 1, 2, 3, 4, quinto paso, los que sean, o por incisos, como ustedes gusten, con números o con incisos. Pero deben de desglosar, de poner paso a paso lo que hicieron para el experimento. Luego vendría una quinta parte que es la explicación. La explicación, lo que observaron y lo que imaginan que sucedió o lo que suponen que sucedió.
Después ahí mismo abajito me pueden poner un dibujo hecho por ustedes del experimento, ¿sí? Y por último, la sexta parte es dar conclusiones, pero para dar las conclusiones yo tengo que investigar para que lo que yo estoy explicando ahí sea con mayores conocimientos y elementos. Estas son las 6 partes que integrarían el reporte de investigación que van a realizar en el experimento que enseguidita les voy a explicar. Bien, ya regresamos. Ahora voy a darles indicaciones porque ustedes me van a hacer un experimento y al mismo tiempo me van a hacer un reporte con las indicaciones que di en el ejemplo del experimento 2. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para este experimento? Bueno, pues necesitamos 2 recipientes con agua transparentes. Necesitamos sal, una cuchara y 2 huevos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? En uno de los recipientes no vamos a hacer nada, pero en el otro recipiente vamos a agregarle sal, la sal necesaria hasta que el agua quede totalmente opaca. Vamos a agregarle la sal y vamos a mover hasta que ya veamos que la sal quedó totalmente turbia u opaca. Ya que tengamos preparado este recipiente, entonces vamos a utilizar los huevos. Vamos a poner un huevo en este recipiente y vamos a ver qué pasa. Y vamos a poner el otro huevo en este otro recipiente y veremos qué pasa. Después de este experimento vamos a realizar nuestro reporte. Repito, con las partes que indiqué en el ejemplo del experimento anterior. Pero además, niños, van ustedes a tener que investigar para poder dar una una conclusión más amplia de lo que vieron a simple vista. O sea, ustedes en la explicación me van a decir qué vieron, pero en la conclusión me van a decir por qué sucedió lo que vieron. Esa es la idea. Entonces me van a investigar, van a irse a internet, van a estar en internet, van a meter y van a buscar información necesaria para dar una conclusión que nos diga por qué sucedió lo que sucedió en el experimento. Y bueno, con esto vamos a terminar este video. Les recuerdo, estamos haciendo experimentos para que ustedes, alumnos, escriban y sepan además cómo hacer un reporte en un determinado momento cuando realicen experimentos. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Buenos días.